Buenas, bienvenida al Manifiesto a la Deriva. Este es el segundo episodio leyendo el libro Ciudad del Hombre de Adriano Olivetti. Si no has visto el primero, te invito a escucharlo, a verlo. Y un detalle que me han comentado varias personas y que lo estuve haciendo por primera vez el capítulo anterior es que estoy como colgando los guiones completos con las citas, con el texto que estoy hablando y con el guión completo básicamente en un PDF un poco más trabajado y un poco bonito para que lo podáis como trabajar después o guardarlo o consultarlo. Ese PDF lo tenéis en la newsletter que comparto todos los domingos en manifiestoaladeriva.substack.com, ¿vale? En el episodio anterior nos quedamos con cuatro palabras, con verdad, justicia, belleza, amor. Y decíamos que eran las fuerzas espirituales que comentaba Adriano Olivetti y fueron las que estuvimos como desarrollando un poco. Y de alguna manera este episodio, este capítulo que vamos a leer, que es el segundo, empieza como a aterrizar un poco, ¿no? Toda su filosofía. Y se hace una pregunta muy concreta, que es ¿dónde vive el hombre? No en un sentido metafórico, en un sentido literal y político, y sobre todo en qué escala tiene sentido organizar la vida humana para que esas fuerzas espirituales de las que estamos hablando no sean solo palabras, sino que sean algo que se vive y que se pueda como realizar, ¿no? Y la respuesta que da tiene un nombre, se llama comunidad. Pero antes de llegar ahí, empieza por algo que me parece un movimiento muy inteligente. Empieza diciéndonos que esa palabra está rota. Estamos en 1954, Europa se está reconstruyendo y la palabra comunidad está en boca de todos, ¿no? La Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Europea de Defensa, la Comunidad Atlántica. Olivetti mira todo eso y dice, oye, un momento, ¿no? Y escribe este texto. Parece bastante evidente que el nombre de comunidad, del cual se han adornado el gran pool europeo del acero y un organismo militar, fue de todas maneras una usurpación. Me llamó la atención esa palabra, una usurpación, porque no me parece que la utilice gratuitamente, ¿no? Para Olivetti, una comunidad no es un acuerdo funcional entre estados, ¿no? Para gestionar recursos o coordinar ejércitos. Son instituciones jurídicas, siglas, mecanismos, ¿no? Les falta algo fundamental. Y entonces dice Olivetti, abro comillas, no tiene de manera alguna esas raíces espirituales, esa aspiración ideal, ese sentido de cooperación humana y de dedicación a la vida y a los destinos de la humanidad que debe acompañar a un nombre tan comprometedor como el de comunidad. Fijaos que aquí ya comienza a poner comunidad en la primera letra en mayúsculas, ¿no? Y lo que me interesa de este arranque de capítulo es que Olivetti no empieza definiendo lo que quiere construir, empieza limpiando un poco el terreno, ¿no? Esto es como muy de construcción de discursos y de alguna manera nos está diciendo que la palabra que va a usar ha sido vaciada de significado. Y ostras, pensemos, ¿no? ¿Cuántas palabras han sido vaciadas de significado hoy en día, ¿no? Propósito, impacto, no sé. Me parece un gesto intelectual como muy honesto el utilizar la palabra correcta y definirla y decir que hasta ahora no se había utilizado bien, ¿no? Olivetti se hace la pregunta que dice que lo obsesionó y le fatigó durante mucho tiempo, ¿no? De alguna manera hay unas comunidades territoriales, ¿no? Desde la casa, la aldea, la ciudad, la comarca, la región, el estado y más allá, pues la pluralidad de estados. Hay una escala hay una escala en esa cadena, una jerarquía, una escala que sea la correcta, una que deba tener prioridad sobre las demás. Y la respuesta de Olivetti es que sí, que existe esa jerarquía y que encontrarla importa, porque, abro comillas, la historia y la razón nos llevan al examen de una comunidad óptima, ni demasiado grande ni demasiado pequeña, para las dimensiones del hombre. Para las dimensiones del hombre. Esta frase es el eje de todo el capítulo, ¿no? Encontrar esas dimensiones óptimas del hombre. Y aquí Olivetti hace algo que en 1954 era casi una herejía, ¿no? En plena reconstrucción europea, con el crecimiento industrial como dogma, dice esto, ¿no?
lo grande, lo descomunal, en todos los tiempos, en todos los campos, las fábricas gigantescas, las metrópolis superpobladas, los estados concentradores y monolíticos, los partidos de masa, lo gigantesco está bajo acusación, está bajo proceso. Volvemos otra vez al uso de palabras como muy concretas y muy tiradas a bien, ¿no? Está bajo acusación, está bajo proceso. No habla solo de política aquí, habla de fábricas, habla de ciudades, habla de partidos, de estados. Lo gigantesco como categoría que atraviesa todo, ¿no? Y lo que propone no es frente a ese gigantesco volver a lo pequeño por un romanticismo, ¿no? Me voy al campo, lo dejo todo, ¿no? Es algo más preciso, es buscar un tamaño a partir del cual las cosas no pierdan esa naturaleza por las cuales han nacido, ¿no? Y lo dice con Aristóteles, pero me parece como que la intuición de aquí de ponerla es muy suya, ¿no? Cada uno de estos seres, o demasiado chicos o demasiado grandes, no pueden conservar su fuerza por cuanto o bien perderán su naturaleza o se corromperán, ¿no? Hoy podríamos hablar de inteligencias artificiales, ¿no? De plataformas tecnológicas que empezaron siendo herramientas y se han convertido en infraestructuras de las que no se puede salir o de ciudades que han crecido tanto que nadie sabe ya quién decide qué. Me parece que la intuición de Olivetti sigue siendo válida y sigue siendo bastante incómoda, ¿no? Y para responder a esa pregunta, aunque hayamos comenzado ya con Aristóteles, él vuelve otra vez a los griegos, ¿no? Y buscando esa dimensión óptima, ¿no? Y cita a Aristóteles sobre la ciudad. La ciudad tiene en efecto una misión y la que mejor puede cumplirla debe ser considerada la más grande. Fijaos, aquí no dice que la ciudad sea la más poblada ni la más rica, no, la que mejor cumple su misión. Y su misión no es crecer. Y pone un pero, y me gusta este texto que viene a continuación, sobre la dimensión que conecta con lo que vimos la semana pasada y me parece que es fantástico, ¿no? Abro comillas. Según la opinión prevaleciente, escribía Aristóteles, la ciudad feliz debería ser grande. Pero, aunque este juicio fuera justo, no es absolutamente claro el criterio de cuál es la ciudad grande y cuál la ciudad chica, puesto que llamamos grande a la ciudad que tiene un número considerable de habitantes, mientras hay que considerar no la cantidad de las poblaciones, sino más bien las fuerzas materiales y morales de la sociedad civil. Luego de este texto cita como a un investigador alemán muy en la línea de esto, como que lo intenta como subrayar, ¿no? Y dice algo así como que a los griegos no les interesa alcanzar el sistema más racional de organización, ni la máquina estatal más eficiente, sino sobre todo un Estado que otorgue a los hombres la mejor posibilidad de manifestarse como tales. Y dice, ¿no? El hombre, según los griegos, es la razón de ser y la justificación del Estado. De alguna manera es el Estado al servicio del hombre, no al revés. Esto en los años 50, con el estalinismo en un extremo y el capitalismo industrial en el otro, era una posición difícil de sostener, ¿no? Porque de alguna manera los modelos dominantes ponían al hombre al servicio del sistema, ¿no? Y Olivetti dice, no, el sistema existe para el hombre, ¿no? No al revés. Antes de seguir, esta palabra, la de comuna, me parece que es importante como definirlo, o sea, definirla, no como explicarla. Básicamente, comuna no está hablando de ningún experimento político radical, simplemente aquí está hablando del municipio, de una unidad administrativa básica, lo que en España sería como el ayuntamiento y su territorio, ¿no? En Italia hay más de 7.000 y muchos de ellos pueblos pequeñísimos sin apenas como capacidad de gestión, ¿vale? Su problema con la comuna es precisamente ese, que las pequeñas no tienen recursos ni poder real para hacer nada. Y en cambio, las grandes son tan enormes que el ciudadano se pierde en ellas. En ninguno de los extremos hay comunidad real, ¿no? Dice Adriano, ¿no? Por eso propone algo intermedio, una escala que él llama comunidad concreta, que se acercaría a una comarca con poder real y de autogobierno, o sea, político, y que contaría, él lo dice en el libro, entre 60.000 y 200.000 habitantes,
algo que seguramente en España no tenga como un equivalente perfecto, pero que quizás se parecería más a una provincia pequeña reformada más que a un ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, en el capítulo que estamos comentando lo concreto, ¿no? La democracia hoy en Europa se funda sobre los partidos y sobre la representación proporcional. Mejor deberíamos considerarla como una democracia formal, que de democrático no tiene más que un mecanismo en el que la conciencia del hombre no puede tener verdadera voz, porque sus medios de expresión son insuficientes. Aquí no es que esté diciendo que la democracia sea mala, está diciendo que la escala está equivocada, que entre el ciudadano y el Estado hay demasiada distancia y que los partidos, en lugar de tender ese puente, lo han convertido en su negocio. Pensemos hoy en día en cualquiera. Y, y vuelve a los griegos, ¿no? Dice, la ciudad griega o la comuna medieval tenían forma, tenían identidad, pero les faltaban dos cosas, aunque luego hablaremos de esa receta que propone para la comunidad, pero para ser verdaderas comunidades, él habla, ¿no? de un contenido social y de un fin común. Esas dos ausencias son el diagnóstico y la comunidad concreta de Olivetti es ese intento de respuesta, ¿no? a lo que estaba proponiendo. Entonces, bueno, antes de llegar a la propuesta hay que entender el contexto ideológico del momento. Estamos en los años 50, la izquierda europea tiene una lectura muy clara de lo que es la fábrica, que ellos lo entendían como el lugar de la alienación, ¿no? El trabajador llega, ejecuta, cobra y sale. Su trabajo no le pertenece, su vida no le pertenece dentro de esos muros. Eso es como un capitalismo industrial, ¿no? Olivetti mira la misma fábrica y ve algo completamente distinto. Para Olivetti la fábrica no era alienación, sino era realización. Y lo que hace con esa idea, que me parece radical, se pregunta, ¿no? Si la fábrica puede ser un lugar de realización humana, entonces la empresa tiene una responsabilidad que va mucho más allá de producir y pagar nóminas. La empresa es un actor del territorio, un actor comunitario, ¿no? Y lo ilustra con dos ejemplos concretos, ¿no? El primero dice así: cuando el alcalde de Florencia, en lucha dramática y apasionada, consigue impedir el cierre de una fábrica, evitando la desocupación a millares de obreros, la miseria a millares de familias, el padecimiento a millares de chicos, cumple una etapa en el camino de la comunidad, porque esa ciudad se ha enriquecido, desde este momento, con un altísimo y auténtico valor espiritual. Y fijaos que está hablando de impedir el cierre de una fábrica y lo asemeja a un acto espiritual, ¿no? No en un sentido religioso, sino en un sentido de que refuerza el tejido de lo común, lo que hace que un lugar sea algo más que una dirección postal, ¿no? Y luego lo cita con otro ejemplo que dice: cuando, por el contrario, una empresa industrial, pese a no sustraerse a sus deberes económicos, pone su potencia financiera y su afinada técnica al servicio desinteresada del progreso social y cultural del territorio, todavía se encuentra empeñada en un proceso comunitario. Volvemos otra vez a la misma idea, ¿no? La empresa como actor comunitario, no como entidad que paga impuestos y ya, sino como una parte activa de esa construcción de un lugar, ¿no? Y está describiendo, obviamente, lo que él mismo estaba haciendo en Ibrea, no como teoría filosófica, sino como práctica real, ¿no? Hacia el final del capítulo, Olivetti enumera las condiciones para que una comunidad pueda realizarse y son 4 y me parece que funcionan igual para una ciudad que para una empresa, ¿no? Él dice, la primera es un óptimum de espacio vital organizable, un territorio. La segunda es una estructura administrativa adecuada. Ya empezamos, ¿eh? Adecuada. La tercera, la organización de la comunidad en vista a sus últimos fines a través de un plan formal, que luego desarrolla en otro capítulo. Cuarto, la mejora de la vida social inspirada en los valores espirituales. Fijaos de qué habla, ¿no? De territorio, de estructura, de plan y de valores. En ese orden, ¿no? Lo que me llama la atención es precisamente ese orden, ¿no? No empieza por los valores, los valores son la capa final, la que corona, y lo que sostiene todo debajo es mucho más mundano. Es un territorio concreto, una administración que funcione, y sin eso los valores son pura decoración, ¿no? Y él no lo dejó en teoría y os quería poner como un pequeño vídeo en el que explica eso, porque me parece como muy interesante.
Ma qui noi abbiamo voluto qui nel Canavese, appunto per la difficoltà vero, di questa ideologia, creare uno strumento vivo, io direi un progetto pilota, un laboratorio sociale, vero? In cui nella realtà e nella vera vita si dà luogo a un'azione comunitaria, vero? Cioè un'azione in cui ciascuno nel proprio ambito e nella propria funzione lavora a un fine comune e coordinato, che è la caratteristica vitale dell'idea e dell'ideologia comunitaria. Bueno, el fragmento me parece muy bonito, forma parte de una entrevista que le hacen a Adriano Olivetti. Os dejaré el reportaje donde aparece esta entrevista. Yo simplemente lo he subtitulado para entenderlo mejor. Y nada. La semana que viene nos adentraremos en cómo aterrizó todas estas ideas en su comunidad concreta. Llevaba varios años intentándolo en el Canavese, que es la comarca alrededor de Ivrea, donde estaba su fábrica, como cuenta en el vídeo. Y en realidad como vamos a ir poco a poco adentrándonos en lo más concreto, ¿no? Al final hemos partido de las fuerzas espirituales, ahora estamos empezando a definir lo que es lo que él entendía como la palabra de comunidad y que es en realidad lo que él quiere como construir. Y la semana que viene o la siguiente veremos lo que es cómo fue el ejemplo de ese en Ivrea y poco a poco nos iremos como centrando más y ir bajándolo más a lo que él hizo, él construyó y concretamente qué políticas y cosas hizo, ¿no? Así que nada, gracias por llegar hasta aquí y nada, recordad que os he dejado en manifiestoladeriva.substack.com el guión completo y las citas y los recursos y colgaré también la entrevista, el reportaje donde aparece esa entrevista y nada, cualquier cosa tenéis como mi contacto y nada, nos vemos el próximo domingo.